Hola, en el programa de hoy platicaremos con unos emprendedores que tienen una idea revolucionaria para generar soluciones en abastecimiento de agua. También en la cápsula de tips jurídicos platicaremos sobre los beneficios que tienen las empresas al momento de trabajar con energías renovables. Más adelante Alejandro y yo debatiremos también en la cápsula de tendencias sobre las ventajas y desventajas que hay y existen para ti en el teletrabajo. Y finalmente platicaremos con un empresario que logró trascender las fronteras de su país para establecer su mercado y negocio en todo el mundo. Bienvenidos. Buenas tardes, Alejandro. Te vengo a presentar a dos amigos de mi natal Sonora que tienen un proyecto muy interesante que se llama Innovaqua Water Solutions. Te los presento, por favor, no sé si nos pueden decir sus nombres y qué hacían antes, qué hacen ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Gastón Islas. Anteriormente trabajé en Apple y actualmente estoy de lleno en la empresa Innovaqua. Con Alejandro, Donaldo, gracias por la invitación. Mi nombre es Mauricio Bonilla, director de operaciones de Innovaqua. Y cuando empezamos este proyecto yo estaba como estudiante, 24 meses de piloto y ahora ya estamos de lleno en esta empresa. Oigan, entiendo lo de Mauricio que luego recién salido del horno se avienta a emprender. Lo de Gastón es más interesante, te saliste de Apple, la empresa a la que todo mundo quiere pertenecer y decidiste aventarte solo, ¿por qué? Fíjate que este proyecto lo empezamos hace más de 3 años, Alejandro, y nosotros siempre tuvimos la visión de que teníamos que hacer esto viral, ¿no? Yo creo que en esos 3 años yo me estuve preparando, agarrando bastante experiencia en ventas, porque Apple yo lo vi como un Harvard de ventas, definitivamente me ayudó bastante en desarrollarme, y llegó el punto en el que me sentí preparado para hacer lo que tenía que hacer en mi empresa. Entonces, en ese parteaguas tomé esa decisión donde en Apple había bastante crecimiento y la verdad me iba muy bien. Sin embargo, acá era lo que me iba a dejar un sustento pues de por vida, ¿no? Y lo que veníamos incubando desde hace tiempo. Entonces, fue una decisión difícil, pero eventualmente pues valió la pena. A ver, yo quiero preguntar, porque hace ratito que estábamos preguntando un poquito más sobre su proyecto, pues mencionaban, es un proyecto sobre agua, pero mencionaban tecnologías, mencionaban temas sociales, temas ecológicos. ¿Realmente en qué consiste su empresa? ¿Cuál es su proyecto? ¿Y cómo se les ocurrió? Claro. Mira, cuando Gastón y yo éramos roomies, nosotros siendo de Sonora, empezamos a preocuparnos porque empezó una guerra por el agua. Nosotros empezamos a investigar y dimos con la tecnología de la condensación. Nos dimos cuenta que era posible crear agua del aire y fue cuando nos lanzamos en el piloto. Ahí donde puedes ver es la nube, es una máquina que genera 30 litros de agua totalmente del aire. Solo necesitas conectarlo a la corriente eléctrica y además es agua sumamente pura. Oye Mauricio, pero a ver, o sea, ¿cómo funciona? ¿A poco ahorita en donde estamos puede generar del aire, genera agua esto? Sí. Cuando tú agarras una lata que está con el líquido muy frío y los 37 grados en los que está tu mano, ese cambio de temperatura va a hacer que empiece a sudar. Ese sudor no tiene nada que ver ni con tu mano, ni con el líquido que está dentro de esa lata. Es de la humedad que está en el aire. Entonces eso nosotros lo hacemos a gran escala dentro de esa máquina. Desde 30 litros hasta 5,000 litros al día es la capacidad que tienen nuestras nubes. Excelente. Bueno, y a ver, a mí me gustaría entonces preguntarles, este tipo de asuntos, ¿en dónde los podemos aplicar? Digo, porque esta nube pues, obviamente puede caber, pues no sé, en una casa, en una cocina, pero digo, si dices que tienes nubes que pueden producir hasta 5,000 litros, ¿qué otras aplicaciones se pueden tener para este tipo de aparatos? Definitivamente las áreas donde se puede aplicar son infinitas, ¿no? A donde voltees tú va a haber una necesidad de agua. Todo el ser vivo necesita agua para vivir, ya seamos nosotros, los animales, las plantas y también los procesos industriales. Entonces lo podemos acomodar desde una casa, en una escuela, en una empresa, en una industria, en una fábrica, incluso en una ciudad donde no haya tanta agua, ¿no? O que no tenga la mejor calidad.
Oigan, y a ver, platíquenos un poquito del tema de cuando inician, ya tienen, por lo que veo, ya años en este tema, 2, 3 años me decían, pero ¿cómo financian, cómo empiezan en el tema de las oficinas? Yo creo que la pregunta del $1,000,000 es, al final del día, a todas las personas que nos ven, ¿cómo arrancar? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Yo creo que lo primero es no escuchar a nadie de los que te dicen que está difícil el proyecto. Lo segundo es darte cuenta de los recursos que ya tienes. Eso puede ser desde conocimiento que tú ya traes desde chico, cosas que has ido aprendiendo ya en la carrera o con alguien que ha sido tu mentor, hasta empezarle a buscar por todos lados gente o conocidos que estén a tu alrededor que puedan aportar algo para el crecimiento de la empresa. Yo creo que lo más importante es, y uno de los principales errores que tienen los emprendedores, es no contar su proyecto. La clave es aquí contárselo a más personas para ver quién se puede sumar y agregar un poquito de valor. Pues eso está bastante interesante. Yo la verdad quisiera pues seguir en contacto con ustedes, que nos vayan diciendo pues cómo va evolucionando su proyecto. Ojalá los podamos tener de regreso aquí dentro de muy poco, para que ya nos digan más historias de éxito. Y pues bueno, por favor, yo les digo a ustedes que pues no se pierdan más adelante, tanto en el programa como en nuestras redes sociales. Estaremos en este espacio compartiendo muchos más proyectos emprendedores de todas las regiones, que buscarán aquí decirnos cómo sí se puede emprender, y buscar también a ustedes poderles aconsejar de muchas historias que ustedes también pueden ser parte de su propio éxito. Muchísimas gracias, Mauricio, Gastón, Innovaco Water Solutions, por compartir. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas tardes. México es uno de los países con mayor biocapacidad, es decir, que cuenta con gran cantidad de recursos naturales y aún así presenta un déficit ecológico exorbitante. Cuenta con 200 millones de hectáreas globales más de su capacidad, puesto que solamente cuenta con 150 millones de hectáreas globales. Es por esto que se encontró la necesidad de incentivar comportamientos que resulten favorables y benéficos para la economía sustentable del país y en general que beneficien al medio ambiente. Entonces, se propuso un incentivo fiscal para motivar el comportamiento de las personas para que inviertan en la mejora de sus procesos y disminuir el consumo de material biológico o emisión de dióxido de carbono. La ley del ISR dice que las empresas se dedican solamente a la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de energía, podrán crear una cuenta de utilidad por inversión en energías renovables. Esta cuenta te permitirá distribuir dividendos sin el pago del impuesto corporativo, es decir, que al recibir ganancias, los accionistas no pagarán el impuesto que les corresponde como empresa, sino solamente el que les corresponde como personas. ¿Y cuáles son las energías renovables? Son las que por su naturaleza o por mediante un aprovechamiento adecuado se consideran inagotables. Un ejemplo sería la energía solar o la energía eólica. Y por generación nos referimos a la conversión sucesiva de la energía en fuentes renovables o en otro tipo de energía. El beneficio que se obtiene será aplicable siempre que la maquinaria y el equipo se encuentren en operación y en funcionamiento por lo menos 5 años, inmediatos a que se haya creado la empresa. Podrán acceder a estos grandes beneficios aquellos cuyos ingresos por dichas actividades representen por lo menos 90% de sus ingresos totales. Con todo esto, podemos ver que al ser una empresa que se dedica a su actividad a las energías renovables, va a tener beneficios en el pago de sus impuestos que otras empresas no tienen. Así que si tienes una idea para apoyar al medio ambiente, no dudes en ponerla en marcha. El día de hoy vamos a hablar sobre teletrabajo. Aquí algunas ventajas para el trabajador. Número 1. Te ahorras el tiempo de desplazamiento. Todas las mañanas invertimos muchísimo tiempo yendo desde nuestra casa hasta el lugar de trabajo, desde el lugar de trabajo nuestra casa para comer, desde nuestra casa después de comer al lugar de trabajo y luego desde el lugar de trabajo nuevamente todo el trayecto hasta nuestra casa. Ahorras muchísimo tiempo. Número 2.
trabajas de una manera mucho más cómoda. Estás en tu propia casa. Puedes trabajar en jeans, en pants, te puedes quedar en pijama, lo que tú quieras, tú pones las reglas. Y tercero, flexibilidad de horario. Aquí la verdad es que trabajas en base a resultados. No tiene nada que ver tu hora de entrada, tu hora de salida, porque tú te fijas tus propias metas. Pues sí, suena muy bien. Nada más hay que considerar ciertas cosas, ¿no? Primero, hay un gran riesgo de perder la autodisciplina al trabajar. De todos es bien sabido que si no hay una supervisión constante, se puede generar lo que se conoce con el término de la procrastinación, el perder el tiempo, el no saber enfocarse en lo realmente esencial. Número 2 también, hay una tendencia al estrés, de acuerdo a estudios recientes, de personas que realizan el teletrabajo o el home office, como también se le conoce, porque se señala que si se trabaja en el lugar en el donde se duerme, en donde se convive con la familia, entonces es difícil para el ser humano cambiar ese chip y saber cuándo puede tranquilizarse y estar con la familia y cuándo puede estar 100% enfocado en el trabajo. Y finalmente hay un aislamiento social. En el trabajo no podemos convivir con más personas, ¿no? Entonces hay que considerar también eso. Sin embargo, también tiene ventajas para el empleador. Número 1, evitas riesgos de trabajo. Desde que sale el empleado de su casa hasta la oficina o hasta el lugar donde esté la fábrica o la planta o donde sea que el lugar de trabajo, durante todo el tiempo que está operando en el lugar de trabajo, incluso en el trayecto de regreso, cualquier accidente que le suceda se puede considerar como riesgo de trabajo. La persona está 100% en su casa y esto se ve completamente desplazado, ya es algo que evitas por completo. Número 2, disminuyes el ausentismo. La persona, de hecho, como les dije hace rato, ya no tiene que asistir, ya no cumple con un horario específico, no se le cuenta por asistencia o por horas trabajadas. Es un tema de resultados que puede administrar como a él le parezca. Y por último, muy importante, te ahorras importantísimos costos de oficina toda vez que no la ocupas. Sí, ya me gustó eso de enumerar, entonces yo también voy a enumerar algunas cosas que hay que considerar desde el punto de vista ahora del patrón, ¿no? El patrón primero pierde la supervisión directa del trabajador y eso es importante en ciertos trabajos porque necesitamos saber qué están haciendo las personas que trabajan para nosotros. En segundo lugar, y probablemente uno de los más importantes, es la identidad de la empresa. Cuando uno no trabaja físicamente en las oficinas de la empresa, también hay un temor a perder esa identidad y ese amor por la empresa como sí se tiene cuando se acude normalmente a trabajar con otros compañeros. Y finalmente, no es para todo trabajo, porque hay trabajos que forzosamente necesitamos tener a las personas ahí, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto y bueno, ni qué decir ya, esto es un extra, un bonus, pero las filtraciones también que se pueden correr de riesgo por ello, ¿no? Sin embargo, también presentan bastantes ventajas sociales. Por ejemplo, se promueve mucho la inclusión de personas con discapacidades. El teletrabajo favorece mucho la inclusión de gente con discapacidades auditivas, visuales, motrices, incluso adultos mayores. De la misma forma también se protege al medio ambiente. Como les comentaba, se ahorra mucho tiempo, pero también se ahorra muchas emisiones a la hora de tener que transportar a tanta gente todos los días y todo el tiempo. Además de que te ahorras costos de luz de la oficina, te ahorras consumibles y en general todo esto se reduce para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Y finalmente también promueve el desarrollo tecnológico. Ahorita la coyuntura que estamos viviendo con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación hace que el teletrabajo sea más fácil y que muchas veces la tecnología siga creciendo para poder fomentar esta disciplina de mejor manera. Claro, sí, definitivamente. Como desventaja social, habría que considerar que muchas veces el teletrabajo genera un ensimismamiento, el individualismo, el no forzosamente convivir con otras personas y el estar muy concentrado en el yo mismo, ¿no? Y eso es un riesgo que definitivamente afecta socialmente. Y desde luego la pérdida de la cultura empresarial, porque si hablamos de una empresa, es difícil hacerlo, aunque tengamos a las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, es difícil hacerlo imaginándonos en diferentes lugares y no en un solo lugar de trabajo.
Pues conclusiones, el teletrabajo es una herramienta útil que ya ustedes decidirán si les conviene o no. En México es una tendencia que apenas está tomando forma, sin embargo es algo que por ejemplo en países como en Estados Unidos lleva ya más de 30 años practicándose. Ahora, actualmente el mercado laboral de Estados Unidos en un 25% practica el home office. Apenas aquí es algo que está cobrando fuerza, ya veremos qué tan popular se vuelve. Sí, claro, y definitivamente hay que analizar bien cada situación en concreto, porque hay trabajos en los que sí puede funcionar y hay trabajos en los que no. El IMF Business School, por ejemplo, dice que se necesita competencia tecnológica en los trabajadores para home office o teletrabajo, competencia en autogestión y tener buena comunicación no presencial, habilidades para eso. Entonces, hay que analizarlo muy bien, es una tendencia que llegó para quedarse definitivamente. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en la casa de don Rodrigo Zambrano. Muchas gracias por recibirnos aquí. Un empresario regiomontano que empezó local, luego empezó a exportar internacionalmente. ¿Qué les puedo decir? Arrendadoras, maquiladoras, de todo ha hecho este señor, entonces estamos muy contentos de estar aquí. Yo lo primero que me gustaría preguntarle es, platíquenos de sus inicios. ¿Qué nos puede platicar? ¿Cómo empezó el negocio? Bueno, primero trabajé en una de las fábricas de unos tíos míos por 1 año y medio y luego a los 24 años empecé a fabricar guantes industriales porque era obvio que podía venderle a la mayoría de las industrias aquí de regiomontanas, ¿verdad? Y luego para complementar y poder competir con productos del extranjero que eran bastante baratos, como los de China, tuve que empezar a fabricar mi propia materia prima. Entonces hice una tenería para fabricar la piel para los guantes y luego empecé a hacer uniformes industriales y luego empecé a fabricar zapatos industriales. Ok. Rodrigo, y platíquenos un poquito, durante toda esta trayectoria que ha tenido, digo, me imagino, y ahorita mencionaba también el tema de China y de otros países que pues, también llegaron después a competir aquí en el mercado mexicano de manera local. A lo largo de toda su carrera, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor fracaso? Pero también al mismo tiempo, ¿cuál considera usted que ha sido su mayor éxito? ¿Y qué aprendizaje le han dejado pues, estas experiencias? Bueno, no haberme dado cuenta que estaba compitiendo con un producto que se fabricaba más barato en aquel entonces Japón y China. Los chinos ganaban $1 al día y el producto era uno de los grandes costos era la mano de obra. Entonces me fui ampliando horizontalmente, o sea, empezar a fabricar desde la materia prima hasta la comercialización. Y me hubiera gustado haberme dado cuenta antes que era muy difícil competir con Tesla. Claro. Y ya fui cambiando de rama, tuve la oportunidad de un negocio familiar de parte de mi esposa y me concentré en trabajar haciendo tanques de gas, cilindros, para gas LP. LP quiere decir Liquid Petroleum, y que ahorita tiene la industria pues 64, 65 años, y ya está la tercera generación, que son mis hijos, trabajando en ella. Y ahí ya no hubo mercado internacional que le compitiera.
No, sí, sí hay, pero empezamos a exportar también. Vámonos, entonces ya Estamos ustedes... exportando ahorita. Sí, Es terror más bien para ellos. sí, es para ellos. Oiga, don Rodrigo, y también un poquito hablando, retomando la pregunta de Donaldo, nos gustaría que nos platique un poquito del parteaguas, del momento en el que usted considera que Cilindros S.A. despegó, porque una de las grandes preguntas que tienen los emprendedores es ¿cuándo realmente marcar ese momento en donde de aquí o me voy para arriba o de plano vendo o me salgo o qué pasa? Entonces, ¿cuál sería en el caso de Cilindros S.A. el parteaguas que usted pueda recordar? Bueno, la industria de la fabricación de tanques de gas ha pasado por muchas altas y bajas. Éramos 11 fabricantes y ahorita quedamos 3. Tuvimos una época en que por horas no cerramos la industria, por horas así, y se salieron pues 8, quedamos 3. 3 de 11. 3 de 11. No, si estuvo despiadado. Entonces fue un tema de aguantar hasta el final, hasta que... Así es. Y trabajar no 5 o 6 horas diarias, sino de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y trabajar los sábados. También. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle también, para toda esta comunidad emprendedora que nos está viendo, ¿cuál considera usted que puede ser su consejo a esta gente que está iniciando y que a lo mejor quiere iniciar ya sea en una empresa con procesos industriales o bien con procesos de maquila, pero en general que está echando a andar su negocio? Tiene muchas dudas a lo mejor sobre cómo consolidarse como empresa, cómo asociarse, cómo poder llevar a cabo su proyecto. ¿Qué consejos le podría compartir a nuestra gente? Bueno, un consejo que a lo mejor no es necesario para ciertos emprendedores es saber hablar inglés. Otro consejo que al principio me rehusaba de cierta forma era meterme a la computación. Y la otra, que es muy importante, no quería yo tener socios. Ah, ok. Eso es muy interesante. Es muy interesante. Y pues a ver cómo lo pongo, es mejor repartir una utilidad de 100 pesos en 4 partes o 5 partes que repartir nada entre uno solo. Claro. Está bastante bien dicho. Qué bien, qué bien. Oiga, y otra cosa que también, una pregunta que nos gusta mucho hacer, ¿qué personajes de la historia pueden ser históricos, insisto, ficticios, familiares, usted trae presentes y admira y de cierta manera han influido en la forma en la que usted se conduce? Sí, cómo no. Primero, pues, nací en Monterrey, he trabajado en Monterrey todo el tiempo, entonces, pues, mis ídolos eran mis tíos. Don Eugenio Garzazada, ¿verdad? El principal, y Roberto Gesada, o sea, el grupo, lo que era Visa antes y lo que es Vidriera. Claro. Que ya se han diluido, separado en varias industrias. Sí, por supuesto, son todo un ejemplo a seguir, para todo el estado y yo creo que para siempre, todo el por país. supuesto, para todo el país. Tenían una disciplina fuera de lo normal. Bueno, hablando por ejemplo de disciplina y de toda esta metodología de trabajo, ¿cuál es su filosofía de trabajo? O sea, en cuanto a, porque es una pregunta que nos hacen muy seguido en cuanto a, bueno, ¿cuáles deben de ser mis horarios de trabajo a la hora que yo estoy empezando mi empresa? ¿Cuál es la responsabilidad, por ejemplo, sobre todo económica, que debe tener el empresario frente a su industria? ¿Cuál es su filosofía de trabajo ante este proyecto? Hay un punto en que se tiene que decidir entre ser empleado de una industria, de un comercio, o ser dueño. Y cuando uno quiere ser dueño, tiene que sacrificarse, inclusive ganar menos que ser un empleado. Y eso es difícil.
Sí, sí, sí. ¿verdad? Y respecto al tema, por ejemplo, que nos dicen a veces, ¿qué es mejor? Estar todo el día preocupado o más bien enfocado en el trabajo y dejar a la familia ya para cuando tenga tiempo, ya cuando la empresa sea una empresa exitosa y madura, o aquellos que piensan que es mejor el calendarizar y el hacer horarios, el decir vamos a ser mejor muy puntuales y vamos a sacarle provecho al día, pero de cierta hora a cierta hora, y el otro tiempo vámonos a la familia, vámonos al plano personal. ¿Qué piensa usted respecto a eso? Es muy difícil contestar esa pregunta. La filosofía de los grandes empleados en Estados Unidos, de los americanos, es entro a las 8, salgo a las 12, entro a la 1 y salgo a las 4 de la tarde. Eso a mí no me ha funcionado. No me ha funcionado, así que, pues, ¿qué recomendaciones? Pues, dependiendo particularmente. particularmente a cada negocio. Que saber medir el negocio y dedicarle lo que se requiere. Así. Y luego ya el premio vendrá después. Muy bien. El que persevera alcanza. Así es. Muy bien. Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Esperamos que esta sea la primera de muchas entrevistas. Muy bien. Don Rodrigo, Todos muchas órdenes. gracias. Y gracias por tomarme en cuenta. No, hombre, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, eso es todo. Hasta luego.